tenían un tiempo de lucha aproximadamente de 11 minutos, de 11 a 15 minutos. ¿Sí? Pero en cambio los ratones ven, el experimento consistía en eso, que después de 5 minutos con una como especie de, ¿sí se usa una como especie de cuchara metálica? Se le sacaba ese ratón y descansaba por 1 minuto afuera, y después le volvían a poner en la tercera vez. Y en cambio los ratones de la tercera vez, es decir, los que salieron durante 1 minuto a descansar, llegaron a nadar durante 1 hora y 45 minutos. Entonces con este experimento él demostró que de manera muy reduccionista podemos hipotetizar que este ratón aprendió a tener esperanza en algo. Y entonces el hecho de tener esperanza en algo le generó más motivación para luchar por algo. Sí, entonces el mismo autor plantea que imaginen en cambio cómo sería el ejemplo de una persona suicida. Entonces si esta persona suicida, de manera ya les digo, muy, muy sencilla, le aplicamos algún tipo de intervención para generar más motivación, entonces dense cuenta, si un animal primitivo, o sea, tuvo un cambio tan significativo en su esfuerzo, que es lo que haría un ser humano si tuviera más dosis de esperanza. Entonces desde ahí él plantea que es altamente trascendental que tanto la población clínica como la población general trate de tener niveles de esperanza hacia cosas, hacia objetivos concretos y manejables. Es decir, que la motivación no sea simplemente una variable que no es estable en los seres humanos, es decir, que no es estandarizada, sino que sí o sí necesitamos fomentar esto a nivel general. El cuarto punto que se refiere a las relaciones interpersonales positivas, él también en sus investigaciones se dio cuenta que es interesante que la gente, e incluso sus experimentos, sus investigaciones fueron hechas con estudiantes de psicología, que no tenemos esa costumbre de identificar nuestras relaciones, muy reduccionistamente le voy a llamar, sanas y a las patológicas. Entonces es decir, que la gente no es tan consciente de que hay ciertos círculos sociales que le provocan más daños que beneficios. Y entonces si la gente ni siquiera se da cuenta, o sea, cuáles le hacen más daños que beneficios, o sea, es menor todavía el nivel de las personas que utilizan eso como un regulador de sus emociones. Dicho de manera más simple, si la gente ni siquiera se da cuenta, o sea, qué relaciones le hacen mal, imaginen cómo esa gente va a poder controlarlo. ¿Sí? O sea, si nosotros pudiéramos identificar círculos patológicos en la población general, entonces estaría interesante que nosotros con nuestros tratamientos de psicólogos le pudiéramos manejar para que esta gente, o sea, priorice las relaciones interpersonales menos desagradables o más agradables. ¿Se dan cuenta? Entonces hay evidencia que se indica que la gente que tiene mayor bienestar psicológico y menores niveles fisiológicos de estrés son las que tienen mayor habilidad para identificar relaciones patológicas y, entre comillas, alejarse o dejarlo en segundo plano y priorizar las relaciones más, entre comillas, agradables. ¿Sí? Y el quinto, que me parece el más polémico, es el último en ser planteado, porque hasta hace un par de años solo eran los tres principales, los tres pilares primeros, y este es el más discutido, el que se refiere a las instituciones positivas. Y es en donde yo quiero poner un énfasis especial, ya que Seligman se refiere a que es necesario que los estados intervengan también en la cuestión del fomento del bienestar psicológico. Es decir, miren, instituciones positivas quiere decir que es necesario que existan lugares de esparcimiento estables, llamados terceros lugares. ¿Y a qué le llama Martin Seligman terceros lugares? Fíjense, si ustedes revisan las teorías básicas de la interacción humana, podemos considerar que el primer lugar de interacción es la familia, el segundo lugar de interacción social es el trabajo, el estudio, como sea. Entonces hay evidencia que te demuestra que las personas que tienen un tercer lugar, es decir, el lugar de recreación constante, llámese, voy a hablar de manera muy jovial, un boliche, un bar, una cancha de fútbol, lo que sea, que las personas que tienen como tendencia a acudir a terceros lugares son las que tienen mayor bienestar psicológico y menor nivel fisiológico de estrés. Entonces él plantea que es muy necesario que estas cuestiones las revisen los estados, ya que entonces, si nosotros si revisamos que en el Carta de los Derechos Humanos ahí está planteado que la salud es un derecho, y como quieran llamarlo, y la salud ahora se entiende más en términos de bienestar más que de enfermedad, entonces es necesario que también existan políticas gubernamentales para que en las comunidades, o sea, existan sí o sí lugares, terceros lugares, es decir, lugares de esparcimiento. ¿Sí? Entonces es bastante interesante como en ciertas partes del mundo se está empezando a
a determinar, o sea, la cantidad de terceros lugares necesarios por cada grupo de habitantes. No sé si me explico. Que es un barrio que tenga 100 personas. Entonces ahí lo que se está investigando, o sea, para una población de 100 habitantes, en teoría, ¿cuántos terceros lugares fijos deberían existir? Y entonces, en este punto, o sea, si este quinto pilar lo que hace es fomentar, o entre comillas, es tratar de que nosotros como psicólogos hagamos que los estados se comprometan en la ejecución de políticas directamente vinculadas con el bienestar psicológico. Sí, o sea, que el hecho de construir lugares de esparcimiento no sea simplemente para que la gente no sea concebido como que solo sirve para que la gente vaya a jugar fútbol o a bailar, sino como espacios que están directamente vinculados con el potenciamiento del bienestar. ¿Sí me explico? Entonces, esta es la parte que más me interesa, porque ya incluso sale del campo psicológico, sino también, o sea, nos recuerda la necesidad de la intervención de la psicología en las políticas gubernamentales. ¿Sí? Y no estoy hablando de cuestiones sectorizadas ni nada, pero él nos recuerda, o sea, que es necesario que en las políticas de los estados debe estar como algo, o sea, estable el trabajo de los psicólogos con nuestro conocimiento, específicamente. ¿Sí? Bueno, entonces, ven que es algo bastante sencillo lo que él plantea, debido a que algo que recalco también de este autor es que menciona que tiene que haber mucha investigación para seguir planteando más cosas. Me interesa mucho porque él plantea que sin evidencia tangible o sin contrastación de hipótesis o experimentación de variables, es complejo dar una teoría. Entonces él menciona que en 14 años se ha avanzado de manera muy moderada, pero los 5 pilares que se han planteado hasta ahora tienen la suficiente evidencia científica para que la respalden. ¿Sí? Entonces ahora lo que le voy a plantear es una crítica que quien les habla le hace a la psicología positiva. Si bien es cierto, como se puede inferir de manera básica, es que existe una estructuración teórica bastante incipiente. Es decir, si nosotros revisamos cualquier otra teoría, claro que la diferencia en historia entre una y otra es considerable, pero entonces la crítica que se le hace es que hay una estructuración teórica bastante incipiente, es decir, es naciente todavía esto. Dice de otra manera, que el término que alguien empieza a llamarse que un profesional diga, bueno, mi escuela psicológica y la psicología positiva, desde mi perspectiva, es cuestionable, porque si bien es cierto, estamos hablando de 5 postulados básicos, pero todavía no se puede hablar que es una escuela ni una teoría. Por eso, como yo les estoy planteando, es como una tendencia o como un enfoque naciente. ¿Sí me explico? ¿Qué más? Dice que también un problema que yo he estado encontrando acá es que la aplicación de los 5 pilares básicos hasta el momento sigue siendo altamente intuitivo. Es decir, si nosotros revisamos la bibliografía, la literatura de cualquier otra escuela psicológica, o sea, la escuela A, B, la tercera fuerza, cualquiera que ustedes mencionan, pueden ver que existen manuales o existen la bibliografía teórica o contratación de hipótesis, como quieran llamarlo. Es decir, que hay amplias guías para la aplicación y el estudio de la psicología. En cambio, el problema de la psicología positiva es que incluso quienes lo están aplicando, o sea, ante la ausencia de manuales, todavía siguen están tratando de implementar ejercicios estandarizados, pero como todavía no existen manuales ni nada, el ejercicio de la psicología positiva es altamente intuitivo, así que hay que tomarlo esto con pinzas. Es decir, si bien son 5 los planteamientos que se han demostrado y que nos pueden ser útiles, pero no podemos negar que hay que tomar este conocimiento con pinzas. Lo que menciona la ausencia o limitación de manuales de tratamiento. Y también el cuarto punto es importante, ¿no? Porque dice la psicología positiva, o sea, me parece que es un nombre bastante confuso y comercial, porque la reacción primaria que he observado de las personas es que entonces si escuchas de psicología positiva, tú piensas entonces que esta psicología es negativa. Entonces ven que no va por ahí. Entonces hay varios autores que están sugiriendo o están cuestionando de por qué utiliza ese nombre de psicología positiva. Sí, porque incluso se confunde también con ciertos movimientos filosóficos anteriores, y entonces no va por ahí. Hablemos un poco acerca de la perspectiva futura que he revisado acerca de esta tendencia. Dice entonces que es interesante que poco a poco va a haber una mayor vinculación con las tendencias actuales de los modelos alogénicos. Es decir, que si a nivel mundial
Las políticas gubernamentales están siendo encaminadas, como les mencioné, a la prevención y promoción de los estados de bienestar. Lógicamente, entonces, esta tendencia se está acercando a la tendencia mundial saludémica. ¿Sí? Lo importante es que se está encontrando mayor respaldo científico en los planteamientos, en los 5 postulados que plantea Seligman. Es decir, que si bien es cierto, él planteó solo, sus primeros estudios fueron con la población de Pensilvania en Estados Unidos, se está encontrando bastante evidencia a nivel en Europa, en Centroamérica y en Sudamérica, específicamente en los países de Venezuela, en Argentina, en Argentina en referencia a la psicología positiva de la Universidad de Palermo, en Colombia, en Perú, y poco a poco también está ingresando esto a mi país. ¿Qué más? Dice que la perspectiva futura también es que existirá un mejor posicionamiento en comparación con los otros enfoques psicológicos, es decir, que observo que la contrastación de hipótesis, la verificación de las mismas y la experimentación de las variables y la comprobación de los postulados, o sea, está generando que la psicología positiva poco a poco empieza a ganar un mayor respaldo y posicionamiento en comparación con los enfoques tradicionales. Sí, pero como les menciono, el mismo autor dijo que esto no es una corriente nueva, sino simplemente es una versión, una crítica a nuestro punto de vista. ¿Sí? Y la cuarta perspectiva futura, que se refiere a lo del término. Y la cuestión del término, en donde se menciona volviendo a la cuestión del término, dice entonces que esta autora Mariana Gancedo, que es compatriota suya de la Argentina, ella plantea entonces que el nuevo término que se está utilizando en la psicología positiva es lo que se llama la psicoeulogía. Es decir, que si nosotros revisamos la formación académica que recibimos en las universidades, podríamos dividirle de manera didáctica, altamente didáctica, en la cuestión de la psicopatología, que sería el estudio de las enfermedades, y entonces ella propone que la tendencia futura va a ser que se va a estudiar también la psicoeulogía, o la psicología de las cuestiones, entre comillas, positivas. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es la perspectiva futura que planteamos nosotros, que tal vez lo que va a suceder es que se va a dividir de manera, distinguir de manera didáctica la formación en el pregrado. Bueno, como les dije, vamos a revisar algo un poco más práctico. Recalco el hecho que es un ejemplo, ya que no se puede poner como caso clínico de psicología positiva, porque es cuestionable el hecho de que en 14 años pueda subirse a equipararse con el resto de teoría, ¿sí se entiende? Pero lo que he hecho es una especie de distinción para que tomemos como ejemplo como quien les habla que sigue la tendencia cognitivo-conductual, hemos podido aplicar los 4 o 5 postulados de Seligman a una intervención clínica. Sí, entonces miren lo que tenemos. Dice, dato de identificación, estamos hablando de una paciente de 14 años, nacida en Ecuador, género femenino, estudiante de secundaria y eso es lo importante. El motivo de consulta nos dice que es una paciente que acude hace 3 días a consulta externa de psicología y psiquiatría de la unidad de salud. Fue remitida por la psicóloga de la institución educativa al detectarse un aparente trastorno de la conducta alimentaria. Dice, está estabilizada en sus signos vitales por el estado de pediatría, quienes la transfieren al servicio de salud mental de la unidad. Al momento de la entrevista refiere comer y vomitar, miedo a subir de peso y estar más gorda, ganas de salir corriendo y gritar, tener los muslos demasiado gordos, se detecta alteración en la percepción corporal,